¿Es inevitable enfermar, sufrir y vivir con limitaciones? ¿O existe otra realidad que casi nadie nos cuenta? Grabovoi afirma que la norma es estar sano, feliz y próspero, sin importar la edad que tengas. ¿Sabías que tu cuerpo y tu mente podrían estar programados para enfermar, pero esa programación se puede cambiar? Descubre cómo la clarividencia y las secuencias numéricas de Grabovoi podrían transformar tu vida. Desde la religión, la filosofía y la ciencia, te mostraré cómo podemos conectarnos con la norma de la salud y la abundancia. Olvida la idea de que la enfermedad es normal. Lo normal, según Grabovoi, es la perfección y la armonía. En este video aprenderás a usar secuencias numéricas poderosas para sanar, protegerte y atraer prosperidad. Quédate hasta el final y verás ejemplos prácticos de cómo cambiar tu información interna puede cambiar tu realidad. Es natural contraer enfermedades, tener malas experiencias y vivir pobre. Esa parece ser la información que subyace en nuestra sociedad, sobre todo si uno escucha o ve los noticieros en los grandes medios de comunicación. Si usted tiene, por ejemplo, 50 años, es muy probable que el médico le haya advertido que tiene probabilidades de sufrir determinadas dolencias solo por tener esa edad. Y si además usted tiene familiares que han sufrido determinadas enfermedades, le van a hacer un montón de pruebas hasta que encuentren algo. Cuando una persona tiene 60 años y se la ve con energía, con buena disposición, se considera que es una anomalía, un accidente, pero no todo el mundo coincide en mantener esa posición. Por ejemplo, Grigori Grabovoi, nacido en Kazajstán, afirma que lo normal, o como él llama en su terminología, la norma, es estar sano. Aunque usted tenga 50 o muchos más años, lo normal es ser próspero y feliz. Desde el punto de vista de Grabovoi, la enfermedad es un accidente y no al revés. Un accidente provocado por alguna anomalía, por algún comportamiento extraño, algún comportamiento no acorde con lo que él llama la norma. En este vídeo, primero os contaré algo sobre la vida de Grabovoi. Después os indicaré cómo es su sistema de desarrollo personal y finalmente apoyaré su teoría desde tres ángulos: el religioso, el filosófico y el científico, para que ustedes se queden, si así lo desean, con alguno de ellos. Grabovoi tuvo desde pequeño un gran poder de clarividencia. El erudito kazajo manifestó que cuando él era pequeño, pensaba que todo el mundo tenía esa cualidad, hasta que se dio cuenta de que no era así. En 1992, las líneas aéreas de Turkmenistán sufrieron varios accidentes seguidos. Ya no se consideraban unas líneas seguras. Como Grabovoi era famoso por su clarividencia, fue contratado por las líneas aéreas y durante ese periodo, dichas líneas no sufrieron accidentes. Como pueden ver, Grabovoi era un hombre famoso, un hombre admirado, muy tenido en cuenta, incluso por autoridades de algunos países. Pero hubo un punto de inflexión. Hubo un momento en que todo cambió y fue cuando Grabovoi decidió presentarse a la presidencia en las elecciones de Rusia. A partir de ese momento, sufrió difamación en diferentes medios de comunicación y recibió diferentes acusaciones. Como consecuencia de todo ello, pasó un tiempo en la cárcel. Después se le declaró inocente de los cargos. Sin embargo, ya había pasado el tiempo de las elecciones. Grabovoi ha escrito muchos libros y su sistema de enseñanza es muy extenso, muy amplio. Tiene multitud de ejercicios para practicar, algunos basados en figuras geométricas, sobre todo esferas, basados también en un cambio muy fuerte de mentalidad, en visualizaciones, pero los más conocidos son las secuencias numéricas. Al final del video te ofreceré algunas de estas secuencias más famosas, que deben repetirse dígito por dígito mientras se visualizan los números en tres dimensiones. Y ahora, como decía, voy a apoyar la teoría del Dr. Grabovoi desde el punto de vista, en primer lugar, religioso. Si Dios es omnipotente, es perfecto y ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, el ser humano no puede estar destinado a la enfermedad, la pobreza y la desgracia, puesto que en ese caso,
sería una creación totalmente contradictoria. Vamos ahora con el punto de vista filosófico. El hecho de que nos entristezca la muerte, la enfermedad y la pobreza, y en cambio nos pongamos contentos cuando nos encontramos bien, cuando nos curamos de una enfermedad y cuando tenemos abundancia, en el fondo indica que cuando enfermamos nos estamos apartando de lo que debería ser lo divino, lo normal, y por eso nos entristecemos. Si lo normal, si lo diseñado para nosotros, o lo normal en nuestra biología, fuera estar enfermos, estar emocionalmente mal y estar pobres, nos pondríamos contentos en esas situaciones. Cuanto más pobres, más contentos, y cuanto más enfermos, más contentos, y nos fastidiaría mucho encontrarnos bien, lo cual sería una paradoja, ¿no creen? Y finalmente, desde el punto de vista científico, Steve Horvath, profesor de genética humana y bioestadística de la Universidad de California, expuso la idea del reloj biológico, una especie de programación que está en nuestro subconsciente y que nos dice el tiempo que debemos vivir. Cuando ese límite de tiempo que nuestro subconsciente marca se aproxima, nuestro cuerpo, por mandato de nuestro subconsciente, tiene que degenerar y, por lo tanto, causar todo tipo de dolencias graves. La buena noticia es que esta programación subconsciente se puede cambiar, y de ahí se deduce que nuestro organismo muchas veces está adoleciendo, está enfermando, no porque originalmente, biológicamente, nuestro cuerpo esté obligado ineludiblemente a degenerar de esa manera, sino por una programación, ya sea familiar, social o de nuestro propio subconsciente. Y por último, otro argumento científico muy parecido, en paralelo a este, sería el estudio de los físicos cuánticos de lo más pequeño que constituye la materia, es decir, de aquellas partes de las que todo y todos estamos hechos. Cuando se examinan con microscopios electrónicos los átomos y las partículas subatómicas, en un primer momento se hablaba de partículas materiales. Más adelante, los físicos se dieron cuenta de que lo que existe es la dualidad partícula-onda. Después, muchos físicos se inclinaron por pensar que se trata de ondas de energía. Y en los últimos tiempos hay una corriente fuerte que ya no habla ni siquiera de energía, sino de que todo y todos estamos hechos de información. Estaríamos hechos de información no solo los humanos, sino el mundo. Todo está hecho de información. Desde ese punto de vista, la información que determinemos es lo que va a configurar nuestra realidad. Y eso conectaría con la teoría de la norma de Grabovoi, porque conectar con la norma equivaldría a tener la información adecuada, mientras que desconectarse de la norma equivaldría a caer, entre otras cosas, en enfermedades. Y como lo más conocido de Grabovoi son las secuencias numéricas, vamos con algunas de las más famosas y usadas. Todo es posible, 519, 7148. Transmutar pensamientos negativos a positivos, 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Salud perfecta, 1814321. Protección divina, 8888. Regeneración total del cuerpo, 848741. Dinero inesperado, 520. Resultados inmediatos, 741. Perder de peso, 48122412. Rejuvenecimiento, 514. Y eso es todo por hoy. Ojalá que esta información haya sido positiva para ti. Te espero en el próximo video y te animo a que le des like si te gustó el video. También puedes compartir en la caja de comentarios si conocías o no las enseñanzas de Grabovoi. Y en este último caso, ¿cuál ha sido tu experiencia? Soy Alberto Salinas. Este canal se llama Un Curso de Milagros por Alberto Salinas.